¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Voy a tratar de no ser demasiado largo, digamos, en las explicaciones, pero sí va a ser bastante conciso, ya que ha quedado un poquito largo el video anterior ahí. Entonces, vamos a hablar en este caso de varias cosas, ¿bien? En este caso, la sutil diferencia entre electricidad y electrónica. Ya en el video anterior habíamos estado hablando un poco de que es difícil diferenciar dónde termina lo que es electricidad y dónde comienza lo que es electrónica, siendo que ambas disciplinas forman parte, digamos, dentro de una misma ciencia, podemos decirlo ahí. Aunque sí existe, ¿cierto?, una diferenciación. Cuando se habla de electrónica, si vamos a una definición que es propia de un libro, en este caso el libro de electricidad y electrónica, lo tenemos acá, la editorial, bien, que está orientada a la secundaria. La electrónica es el campo de la ingeniería y de la física aplicada, que estudia el diseño de circuitos que permiten generar, modificar o tratar una señal eléctrica. En otras palabras, dichos circuitos se encargan de generar, procesar, transmitir, recibir y o almacenar información, ya sea en forma de sonidos o imágenes. Bien, siempre que nosotros estemos tratando de generar corriente eléctrica o modificar esa corriente eléctrica, vamos a estar hablando de electrónica, porque estamos tratando de hacer un proceso de trabajo más profundo, digamos, con lo que es la energía eléctrica, tratando de controlar un poco más lo que es ese flujo de electrones, esa corriente eléctrica. Nosotros intentamos controlarla mucho más que con lo que son las aplicaciones eléctricas. Por ejemplo, las aplicaciones eléctricas, como ejemplo este circuito que es muy clásico, donde tenemos una batería, un interruptor, dos lamparitas. Bien, simplemente estamos aprovechando la energía eléctrica para generar luz. Bien, aprovechamos la energía eléctrica para generar luz. Tenemos acá un generador, si bien es cierto, acá tendremos la parte de generación de la energía eléctrica, pero nuestro circuito en sí no hace nada más que aprovechar esa energía para generar luz. ¿Bien? Quizá la parte electrónica estaría acá, entonces, donde la generación. Nosotros utilizamos este fenómeno electroquímico de una pila o batería para generar la corriente eléctrica que va a circular a través de nuestro circuito eléctrico. ¿Cómo sería un circuito electrónico? Fíjense, acá tenemos otro tipo de circuito, mucho más complejo, del cual vamos a hablar lo necesario como para entender la diferencia entre electricidad y electrónica. En el circuito anterior aprovechábamos para generar electricidad la pila y aprovechábamos el circuito para hacer una instalación de iluminación. Eso nada más, ¿bien? Entonces tenemos el circuito eléctrico que simplemente nos está dando luz, iluminación. Y podemos encender y apagar. Eso es todo lo que hace. En este otro ya la función es diferente. No solamente estamos aprovechando la energía eléctrica, quiero hacer un zoom, sino que la estamos modificando también a la energía eléctrica. ¿Bien? Aprovechamos y a su vez modificamos la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque acá tenemos una corriente alterna. Saben que la corriente alterna, en este caso en nuestro país, que es de 220 voltios, de 50 Hz, ¿bien? La corriente alterna, bueno, digamos, la tensión que tenemos en nuestros domicilios, la que podemos tomar de los tomacorrientes o enchufes de nuestra casa, cambia de positivo a negativo, bien, siguiendo esta forma de onda que es senoidal, y ese cambio entre positivo y negativo lo hace 50 veces por segundo. Eso quiere decir que son 50 veces que circula de esta forma y de esta forma. Es como que la corriente cambia de polaridad, o sea, es así, la corriente cambia de polaridad de positivo a negativo 50 veces en un segundo. ¿Bien?
ese cambio que ustedes ven ahí con la flechita lo hace 50 veces en un segundo. O sea que es bastante bastante rápido el cambio. Nosotros no lo llegamos a notar. Aquí tenemos un transformador, que es otro elemento, ¿bien? Otro componente eléctrico o electrónico, ¿bien? Y acá tenemos diodos rectificadores, un capacitor y una resistencia, que es algo que ya conocemos. Esto todavía no hemos hablado, esto tampoco no hemos hablado al respecto, pero este circuito en sí lo que hace es transformar lo que es la corriente alterna en una corriente continua. Bien, de ser una corriente que cambia de positivo a negativo, pasa a ser una corriente que no cambia, que simplemente se mantiene, bien, en un solo sentido de circulación, en este caso de positivo a negativo, ¿bien? Siempre va a tener el mismo sentido de circulación al final en su salida. Vemos que lo que hacen los diodos es mantener la corriente eléctrica circulando en un solo sentido. Sin embargo, acá vemos que es una forma de picos, ¿bien? No es constante, sino que hay pequeños saltitos ahí, digamos entre 0 y 12, por ejemplo. Al agregarle otros componentes electrónicos más, lo que hacemos es lograr que eso se estabilice. Y esos pequeños picos se vuelven cada vez más pequeños. Me parece un diente de sierra ahí. Y se logra mantener lo más constante posible ese flujo de corriente eléctrica, prácticamente como el de una batería. La corriente en la batería va a circular siempre de positivo a negativo. El sentido positivo a negativo es un sentido convencional. Este sentido se mantiene constantemente siempre a medida que nosotros vamos haciendo uso de la energía almacenada en la batería. En este caso, este circuito lo aprovechamos cuando necesitamos transformar la corriente alterna en una corriente continua. No solamente eso, sino que disminuir el valor entre lo que es 220 voltios a un valor que nosotros necesitemos. Por ejemplo, 3 voltios, como lo que sería un cargador de un celular. Esta fuente es muy básica. ¿Bien? Lo que hace es transformar corriente alterna en corriente continua utilizando unos cuantos componentes electrónicos. Es muy simple, es muy básica, sin embargo funciona. Las fuentes que utilizan ahora los celulares o los cargadores de las computadoras o las computadoras mismas nosotros que tenemos en casa, bien, trabajan de otra manera, son mucho más complejas en cuanto a sus componentes electrónicos, pero todo parte de una base bastante simple, que es esta, y de la idea de querer transformar la corriente alterna en corriente continua. Esta fuente la podemos hacer perfectamente en nuestras casas con unos cuantos materiales que son bastante baratos, digamos. Pero bueno, esta fuente nos serviría, supongamos, para cargar algunos tipos de baterías, hacer funcionar algún aparatito de bajo voltaje que no requiera que esta corriente continua sea perfecta, ¿bien? Pero la podremos llegar a utilizar ahí. Entonces la diferencia entre electricidad y electrónica es sutil. En ambos casos queremos utilizar la energía eléctrica, solamente que en el caso de los circuitos eléctricos la aprovechamos simplemente, pero no tratamos de modificar nada. ¿Bien? En cambio, en electrónica la aprovechamos y a su vez intentamos modificar algunas características de la corriente eléctrica. Tratamos de efectuar un control mucho más profundo de ese flujo de electrones. Tratamos de controlarlo más, hacer que haga algo que nosotros queremos que haga, sí o sí, bien, más allá de producir luz o de producir calor. Acá tenemos un ejemplo simple de cómo nosotros la electrónica nos ayuda a controlar un poquito más lo que es la corriente eléctrica y hacer que haga algo que nosotros queremos que haga. ¿Bien? No queremos que seas alterna, queremos que seas corriente continua. ¿Bien?
Entonces la diferencia es sutil y tiene mucho que ver con la función que cumplen cada uno de los componentes electrónicos que utilizamos. Bien, los componentes electrónicos son los que nos ayudan a hacer esa modificación o esos cambios ahí en la corriente eléctrica para que pueda hacer lo que nosotros queramos que haga. Bueno, uno de los componentes electrónicos más simples, ahí abrí algo que no tenía que abrir todavía, pero bueno, no importa. Uno de los componentes electrónicos más simples que existe es la resistencia eléctrica. Bien, después vamos a hablar un poco de lo que son circuitos series y paralelos. La resistencia eléctrica. En el video que hemos visto, donde yo hablaba de Tinkercad, habíamos hecho una presentación de la resistencia como componente electrónico, ¿bien? Este sería el aspecto muy realista de una resistencia. ¿Qué es lo que tiene una resistencia por dentro? Una resistencia por dentro está formada por una cápsula, que por lo general es cerámica y es aislante. Tenemos las patitas de conexión o terminales de conexión. Tenemos algunos pequeños aislantes que son muy pequeñitos porque una resistencia es muy pequeña. Bueno, dependiendo también de su potencia, ¿no es cierto?, que va a cambiar el tamaño, pero bueno, eso no importa, pero sigue siendo algo pequeñito. Y en el interior tiene un pequeño cilindro de cerámica en donde tiene envuelta una espiral que está hecha de carbón. Yo les había hablado que el carbón, a pesar de ser algo que no es metálico, bien, un no metal, es un conductor de la corriente eléctrica. O sea, no es un conductor perfecto, pero sí permite que la corriente eléctrica circule a través de él. Y aprovechando esa propiedad, nosotros podemos utilizarlo para hacer que pase una menor o mayor cantidad de corriente eléctrica entre lo que son sus terminales. Bien, podemos tener una resistencia de un gran valor que va a dejar pasar muy poca corriente, o una resistencia de muy poco valor que va a dejar pasar una corriente mucho más grande. ¿Bien? Si tenemos una resistencia alta, pasa menos corriente. Si tenemos una resistencia baja, pasa mucha más corriente eléctrica. Bueno, entonces el alma, digamos, de la resistencia es esta espiral de carbón, la que justamente nos da el valor óhmico de la resistencia esta. Bien, también yo les había hablado de que las resistencias tienen un código de colores, y ahí había visto un pequeño contratiempo ahí con el Tinkercad. Bien, hay que tener cuidado con algunas aplicaciones que quizás no son tan perfectas. Fíjense que la resistencia tiene unos colores ahí, ¿bien? Y tiene algunas bandas de colores, ¿bien? Entonces, en la primera banda tenemos un valor numérico que llega hasta el 9, ¿bien? Fíjense los colores: negro vale 0, marrón vale 1, rojo vale 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Entonces, fíjense, tenemos en la primera banda alguno de estos colores, es un valor numérico. Si tenemos en la segunda banda alguno de estos colores, sigue siendo un valor numérico. Pero si alguno de esos colores está en la tercera banda, es un factor de multiplicación. Llega hasta el azul, que es un multiplicador igual a 1.000.000, partiendo desde el 0. Bien, y el color negro, que en este caso representa una multiplicación por 1. El marrón, que representa multiplicación por 100, y el rojo, que representa una multiplicación por 100, en el centro de la naranja, que representa una multiplicación por 1000, el amarillo, que representa una multiplicación por 10.000, y así sucesivamente. ¿Bien?
disculpen que me estaba distrayendo un poco cuando tengo acá una mascota que es mi gatita que está maullando, pero bueno. Entonces, vemos acá, corramos esto para el costadito. Fíjense que las resistencias tienen 4 bandas, ¿bien? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Veamos acá en el Tinkercad. Bien. Abramos aquí el Tinkercad. Marrón, negro, marrón. Acá es donde había estado el problema, pero yo creo que es por el hecho de que vamos por acá, por ejemplo de uno, que es algo que había hecho en el otro video, vemos que es marrón, negro y gris, nos está dando acá gris o plateado, debería ser ahí. Yo creo que acá es donde estaba el problema. Capaz que no funciona bien el Tinkercad para resistencias tan bajas. Por ejemplo, si yo pongo un valor de 10 ohms, se me estaría dando de acuerdo al código de colores que habíamos visto, porque tenemos marrón igual a 1 en la primera banda, negro igual a 0 en la segunda banda, y negro igual a multiplicar por 1, bien, en la tercera banda. Y el dorado, que es una tolerancia. Bien, abramos de nuevo acá la página del librito. Fíjense acá. Bien, vamos a repetir, excepto el negro vale 0 en la primera y en la segunda banda, pero vale igual a multiplicar por 1 en la tercera banda. Y la tolerancia está en la cuarta banda, que fíjense que si es dorado, es una tolerancia del 5%. Bien. Y una tolerancia acá del 10% en el caso de que sea plateado. Bueno, ahí está el problema. Y yo creo que el Tinkercad bien no estaría trabajando con resistencias que sean muy pequeñas, o al menos nos estaría dando un código de colores diferente, que en algunas aplicaciones yo veo que es así. Hay una pequeña discrepancia entre el tercer color cuando se trata de resistencias muy pequeñas. Bien, si queremos poner una resistencia de 1, el código de colores estaría un poquito errado. Y si queremos poner, por ejemplo, una de 1000, bien, que aunque está bien, una de 10.000 que son 10K también, una de 100.000 también, una de 1.000.000 también, una de 10 millones también, está perfecto, y digamos agregando ceros también está perfecto hasta que llega al error ahí, porque vuelve a darlo de color negro. Bien, entonces tiene sus limitaciones el Tinkercad en cuanto a lo que es el código de colores de las resistencias. Para calcular, digamos así rápido, si quisiéramos hacerlo, tenemos, digamos, otras calculadoras, también pueden ser online o en las aplicaciones que ya les había pasado, les había mostrado ahí a través del grupo de WhatsApp. Tenemos algunas aplicaciones que nos permiten hacer el cálculo código de resistencias. Bien, ahora, ¿por qué se utiliza un código de colores en lugar de escribir el valor directamente? Bueno, fíjense que el código de colores es algo bastante antiguo y sirve justamente para evitar de escribir el valor en un componente que es tan pequeñito, digamos. Si la resistencia fuera mucho más grande, quizás se podría escribir el código directamente en su carcasa, pero al ser algo tan pequeño, es mejor escribir un código de colores en lugar de escribirlo al valor directamente encima de
lo que sería la parte de la carcasa del componente. Bien. A su vez, esto también podemos llegar a medirlo con un multímetro y averiguar el valor correcto. Lo que es la tolerancia, bien, si bien los otros colores nos dan el valor, los colores que estén inscritos en la primera, en la segunda, en la tercera banda, nos dan lo que es el valor, digamos, en sí. La tolerancia significa el error que tiene ese valor. Bien, porque no es los fabricantes no siempre hacen las cosas de manera perfecta, así que puede ser que la resistencia tenga un poquito más del valor o un poquito menos del valor. Bien, mientras más perfecta sea, mejor. Bien, por ejemplo, hay algunas resistencias que tendrán una tolerancia del 1% o del 2%, pero la mayoría tiene una tolerancia del 5%, que es bastante aceptable. O sea que puede ser que en vez de 100 tenga 105 ohms o tenga 95 ohms, por eso es más o menos el 5%. ¿Bien? Esa es la tolerancia que tiene el componente electrónico. Voy a cerrar acá algunas cosas, ya no la vamos a utilizar ahora, y aparte tengo bastante llena de cosas la pantalla, y eso está complicando un poco el desempeño de la máquina, y la computadora es bastante viejita. Bueno, vamos a dejar esto ahí. Bueno, vamos a volver acá al navegador. Entonces habíamos dicho creo que esta es una calculadora que está bastante buena. Sí, está bastante buena. Tenemos resistencia de 4 bandas. Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, el marrón vale 1. ¿Eh? El negro vale 0. Y ahora fíjense, vamos a colocar acá inserto rojo, que es un multiplicador por 100. Bien, vamos al código de colores. Hay muchos códigos de colores en internet. Bien, yo lo que quería era mostrar un código de colores que esté en un libro, para tener certeza de que está bastante apegado a la realidad. Bueno, este librito es de una editorial Sequit Electrónica, algo bastante viejito, pero que es confiable. Entonces tenemos que en la primera banda tenemos un marrón, en la segunda tenemos rojo, en la primera tenemos marrón, en la segunda tenemos negro y en la tercera tenemos rojo. ¿Bien? Marrón, negro, rojo, y bueno, en la tercera banda vamos a tener que colocar dorado para que sea la tolerancia del 5%. Vamos acá al navegador. En la cuarta banda vamos a colocar dorado. Entonces nos da el valor de 1 kilo ohm. Acuérdense que la letra K significaba 1000. Entonces sería una resistencia de 1000 ohms. 1000 ohms se puede escribir como 1 kilo ohm. Así como 1000 gramos se puede escribir como un kilogramo. ¿Bien? Fíjense que acá mismo me está diciendo que los prefijos K significa kilo y M significa mega. K de kilo, ¿no es cierto?, significa 1000 y M de mega significa 1.000.000. Por ejemplo, la resistencia de 1.000.000. Acá abajo podemos colocar en vez de 1 kilo ohm, escribir directamente 1.000.000. Bien, ahí tenemos 1.000.000. Fíjense que sería exactamente lo mismo, salvo que en lugar de tener rojo, al final tiene verde. Bien, veamos si está bien el código de colores.
moviendo esto. Está bien. Verde, bien. Tenemos marrón 1, negro 0. Entonces seríamos 10 multiplicado por este que es 100.000. Entonces 10 por 100.000 me estaría dando 1.000.000. Bien. Lo más importante es acordarse bien el factor de multiplicación que nos dan los colores. Después el resto es fácil. Hacemos que es como una escala cromática, va desde lo más oscuro hasta lo más clarito. Y va desde 0 hasta el valor 9. Entonces parte del negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Bien, va desde lo más oscuro hasta lo más clarito. Y bueno, va en escala cromática. Bien, del marrón pasa a ser un rojo, a un naranja, a un amarillo. El amarillo pasa a ser verde, el verde se torna azul, el azul se torna violeta y bueno, después tendremos el gris y el blanco. Bien, acuérdense de los colores del arco iris, yendo desde rojo a naranja, amarillo, verde, azul, violeta, ¿no es cierto? Y acordándose que antes tenemos los colores más oscuros como, bueno, el negro, que no es en realidad un color, pero bueno, tenemos lo más oscuro que es el negro, a un marrón, luego un rojo, un naranja, un amarillo, un verde, un azul, un violeta, un gris, un blanco. Y va desde el 0 hasta el 9. Eso ocurre en la primera banda, en la segunda banda también es un valor numérico, y hay que acordarse del factor de multiplicación de la cuarta banda. Va desde 1 hasta 1.000.000. Bien, el negro pasa a ser 1, el marrón pasa a ser 10, el rojo 100, el naranja 1.000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Bien, entonces una resistencia de 10 millones, o sea de 10 megaohms, tendría que tener acá azul. 10 megaohms con una tolerancia del 5%. Ahora, hasta ahí está fenómeno. Ahora, la diferencia que había con el Tinkercad, que era justamente, yo le decía que quizás la inteligencia artificial de esto, ¿no es cierto?, no nos permita utilizar resistencias que sean muy pequeñas o muy grandes. Bien, ¿por qué? Porque una resistencia de 1 ohm, bien, tendría que tener acá en la tercera banda el color plateado, perdón, dorado. Vamos a poner ahí. Bien, 1 ohm. En la tercera banda tendría que tener el color dorado. Eso es lo que nos está dando la multiplicación, porque hay otros factores para multiplicar ahí, para codificar resistencia que tiene un valor muy chiquitito. El valor dorado sería, si está en la tercera banda multiplicadora, sería igual a multiplicarlo por 0,1. Bien, entonces tenemos marrón 1, negro 0, entonces tenemos el valor 10 y lo multiplicamos por 0,1, que sería lo mismo que dividirlo por 10. Entonces 10 dividido 10 nos da 1, un ohm. Volvemos acá. Y tenemos acá esto. En las aplicaciones de los celulares está bien la cuestión esta del cálculo de la resistencia. En esta calculadora también está bien lo que es el cálculo del valor de la resistencia cuando se trata de resistencias muy pequeñas. Como si nosotros llegamos a poner acá el plateado, ¿bien?, una resistencia de 0,1 ohm. ¿Por qué? Bueno, marrón vale 1, negro
vale 0, entonces tenemos 10 dividido 0,01. Sería como dividirlo por 100. Bien, entonces 10 dividido 100 me da 0,1. Y si vamos acá al librito, disculpen que está esto, también se me mueve un poco lo que es la barra de herramientas acá. Y bueno, si tenemos plateado en la tercera banda multiplicadora, es igual a multiplicarlo por 0,01, o bien sería lo mismo que dividirlo por 100. Entonces 10 dividido 100 me va a dar 0,1. Entonces, esa es la pequeña discrepancia o problemita que había encontrado yo con el Tinkercad, que me parecía raro en el video anterior que salga esto. Bien, pero bueno, debe ser que la inteligencia artificial de la paginita esta de Tinkercad no funciona correctamente cuando se trata de lo que son resistencias o muy grandes o muy chicas. Pero para valores que están entre 10, ¿no es cierto? Me está dando bien, y 1.000.000, bien, estaríamos bien, hasta 10 millones, bien, estaríamos perfectos. Si le agregamos más, también hasta en un punto en el que ya no podemos seguir agregando más ceros a lo que es nuestra resistencia. Pero bueno, entre valores entre 10 y 10 millones va a andar perfectamente la inteligencia artificial de esta página, digamos, del Tinkercad. Bueno, en sí, vamos a sacar un poquito de cositas acá. Ya tenemos el ejemplo tenemos el ejemplo también. Circuitos serie y paralelo. ¿Bien? Circuitos series y paralelo. Otro pequeño repaso del cual estábamos hablando ayer. Circuitos serie y paralelo. Ya hemos hablado de la resistencia como un componente electrónico. Hemos visto cómo estaba compuesto internamente. Hemos visto también el código de colores y gracias a esos colores, ¿no es cierto?, podemos identificar de qué valor es la resistencia. ¿Bien? Ya hemos visto alguna pequeña diferencia que había entre el Tinkercad y lo que correctamente tendría que realizarse, digamos, con el código de colores. No obstante, hay otras calculadoras que funcionan bastante bien y yo digo que tengan confianza a esta, por ejemplo, si utilizan por internet, o bien a las otras que les voy a estar pasando a través del grupo de WhatsApp, que funcionan bien, digamos, de acuerdo a la teoría que tienen que funcionar. No obstante, no significa que esto esté mal. Bien, nos permite simular y diseñar algunos circuitos, pero hay que tener en cuenta de que el código de colores no va a funcionar bien si nosotros utilizamos resistencias que sean muy chicas, por ejemplo de 1 ohm o de más de 10 millones, 100 millones, 1000 millones, y resistencias más altas de 1000 millones tampoco no funciona bien el código de color. Pero bueno, esto no significa que el Tinkercad no sea útil. Bueno, vamos a sacar un poquito de cosas acá. Circuitos en serie y en paralelo. Esto es algo que ya han practicado en primer año. Un circuito en serie es aquel en donde la corriente eléctrica circula por un solo camino. Mientras que un circuito paralelo tenemos por lo menos dos caminos por donde el cual circula la corriente eléctrica. Bien, acá sería el punto en donde se abren dos caminos, tenemos por una lámpara para la otra. Y aquí, bien, tenemos el camino en donde
la corriente eléctrica se vuelve a unir a un solo camino y retorna ahí a la fuente de energía eléctrica, en este caso una batería. Acá tenemos un solo camino porque la corriente eléctrica siempre circula a través de una sola línea. Quedando que la corriente eléctrica en un punto del circuito se divide en dos caminos. Bien. ¿Qué pasaba con los circuitos en serie? En un circuito en serie, si nosotros sacábamos una de las lámparas, el circuito dejaba de funcionar porque justamente estamos sacando una parte del camino. Por lo tanto, no va a funcionar ahí. Veamos cómo es el comportamiento de las resistencias en serie y en paralelo, ¿sí? Siendo lo que es el componente electrónico en sí. Las resistencias en serie, y fíjense que acá vemos el simbolito de la resistencia, uno de los simbolitos que utilizamos nosotros. Este simbolito representa una resistencia eléctrica. Si nosotros tenemos varias resistencias conectadas en serie, su valor se va a sumar. ¿Bien? Entonces la resistencia total sería la suma de las tres resistencias en este caso. R1 más R2 más R3. Fíjense que acá estamos aplicando lo que es la ley de Ohm. La diferencia de potencial entre A y D, que es lo que significa acá, la diferencia de voltaje que existe entre A y D, sería igual a I por R. O sea, la resistencia total multiplicada por la corriente total que circula en el circuito. En paralelo, fíjense que ocurre algo un tanto diferente. ¿Por qué? Porque acá no tenemos un solo camino, sino que tenemos, en el caso este del dibujito, tenemos tres caminos. Tenemos tres caminos ahí. No sé por qué me está molestando esto. No quiere hacer ese zoom. Bueno. No sé por qué no me deja hacer el zoom ahí. Ahí está. No sé qué pasaba acá. Ya tenemos tres caminos. Fíjense que la corriente ingresa por acá y se bifurca en tres caminos diferentes. Este punto se llama nodo, el punto en donde tenemos unas conexiones que se van a derivar en varias líneas, ¿bien? Por lo menos dos. En este caso hay tres acá. Entonces la corriente llega aquí y tenemos una corriente 1, una corriente 2 y una corriente 3. Una corriente propia de cada una de las resistencias. La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B va a seguir siendo la aplicación de la ley de Ohm. Voltaje igual a I por R. La corriente es la corriente total que circula a través del circuito y acá la resistencia va a ser la resistencia total, que va a ser la suma de estas tres. Pero ojo, ¿bien? Ahora, ¿cómo se suman las resistencias? Ya vemos que en serie se suman, bien, haciendo R1 más R2 más R3, o sea, sumando el valor directamente de cada una de las resistencias que tengamos. Pero estando las resistencias en paralelo, esto se suma así. Fíjense que tenemos 1 sobre R, o sea, la inversa de la resistencia total va a ser igual a sumar la inversa de cada una de las resistencias. Tiene la explicación de por qué es así y tiene que ver con el hecho de cómo nosotros calculamos estas corrientes. ¿Bien? Tiene una razón de ser y el hecho de que el valor total sea de esta manera. Y bueno, tiene que ver ahí con el hecho de cómo se calcula la corriente que circula en cada una de estas ramas. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en detalle en eso, que sí se lo puede analizar ahí. Pero, en definitiva, ¿cómo calculamos la resistencia total cuando están en paralelo estas resistencias? Bueno, la resistencia total es 1 dividido R y
y eso sería igual a la suma de 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3 y así según la cantidad de resistencia que tengamos colocadas así en paralelo. Una vez que tenemos ese valor, tenemos que sacar R, ¿bien? Porque nosotros tenemos 1 sobre R. Entonces para sacar R tenemos que hacer 1 dividido 1 sobre R. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplito rápido. Acá voy a utilizar la calculadora. Vamos a abrir la calculadora. Esta vez voy a utilizar la calculadora de mi computadora. Bien, supongamos que tenemos que sumar primero las resistencias en serie. Supongamos que cada una vale 10. Bien, entonces sería la resistencia total 10 más 10 más 10. Bien, resistencia en serie hacemos ahora. Sería 10 más 10 más 10. Y eso nos va a dar 30. Bien, no hay mucho misterio ahí. En la resistencia en serie es bastante fácil. La resistencia total es simplemente sumar el valor de cada una. Si son iguales, bueno, no hay problema, también pasa lo mismo, ¿bien? Ahora, si son diferentes, bueno, también lo mismo, se suma R1 más R2 más R3. De la misma manera. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos resistencias en paralelo? Como que acá tenemos inserto igual a 30. Viene R1 más R2 más R3. En paralelo, fíjense que nosotros tenemos que sumar las inversas de las resistencias para obtener la inversa de la resistencia total. Bueno, veamos ahí. ¿Cómo haríamos la inversa? Vamos a utilizar paréntesis ahí en la calculadora. 1 dividido 10. Bien, tengamos en cuenta que las resistencias siguen siendo de 10 ohms. 1 dividido 10 más perdón, 1 dividido 10 más paréntesis 1 dividido 10 paréntesis más paréntesis 1 dividido 10. Cerramos paréntesis. Bien, sumamos las inversas de cada una de las resistencias. Y eso nos está dando 0,3. Pero ojo, ahí nosotros obtenemos la inversa de la resistencia total. Para saber cuál es el valor de la resistencia total, tendremos que hacer 1 dividido ese valor. ¿Bien? 1 dividido 0,3. Y eso nos está dando una resistencia de 3,333333 ohms. ¿Bien? ¿Cómo sería una forma más rápida de hacerlo? Bueno, una forma más rápida de hacer la sumatoria de las resistencias con la calculadora sería hacer lo siguiente. 1 dividido paréntesis, paréntesis, 1 dividido 10 1 dividido 10 paréntesis más paréntesis 1 dividido 10 paréntesis más paréntesis 1 dividido 10, cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Bien, fíjense, ahí yo estoy sacando la sumatoria de la inversa de las resistencias y a su vez estoy haciendo la inversa de ese valor ya directamente.
De esa forma obtenemos el valor real de la resistencia total, que en este caso sería 3,3333 ohms. ¿Bien? Ese sería el método para calcular las resistencias. Supongamos que no son del mismo valor, no valen 10 ohms. Supongamos que una vale 10, otra vale 20 y la otra vale 30. ¿Bien? Ahí está. Nos daría 5,45 ohms. ¿Bien? Si nosotros sumáramos resistencias que son de otros valores, por ejemplo, utilizando el mismo método para calcular las resistencias en paralelo. ¿Bien? Vamos a minimizar esto. Sumatoria de resistencias en serie y sumatoria de resistencia en paralelo. Las resistencias en serie se suman de una manera muy fácil. Para obtener la total sumamos simplemente cada uno de los valores, pero en la sumatoria de resistencia en paralelo tenemos que hacer una sumatoria de las inversas de la resistencia. De esa forma sacamos la inversa del valor de la resistencia total, lo cual lo tenemos que volver a invertir. ¿Cómo se hace eso? Lo hemos visto ahí con la calculadora de hace ratito. Bueno, pasando a un tema, ya para cerrar un poquito lo que es la clase, vamos acá a abrir otro simulador. Bien, que yo lo había buscado acá como alternativas a otro que se llama Every Circuit. Bien, y este me gustó bastante porque podemos abrirlo acá con el navegador directamente hacia online. Es un poquito más completo que lo que es el Tinkercad, y a su vez es simple en el hecho de que nos muestra las cosas de forma esquemática. El Tinkercad nos mostraba las cosas de manera realista, esto nos muestra en forma esquemática, pero podemos ver, fíjense acá, cómo está circulando lo que es la corriente. Bien, y le voy a parar la simulación y luego lo puedo modificar. Resistencia de 10 ohms, así como lo que hemos estado hablando hace un rato. Bien, acá lo vamos a hacer primero en paralelo, perdón, en serie. Vamos a sacar acá y vamos a colocar las tres resistencias en serie. Y acá podemos mover las resistencias, así bastante fácilmente podemos mover las resistencias. Este también se los puedo pasar ahí al link de este que es Circuit Simulator, es bastante bueno. Y lo podemos pasar a esto, al link este, bueno, y después le paso justamente, no tenemos que abrir acá, ¿no es cierto? Y nos abriría directamente lo que es la página del Circuit Simulator. Bien, bueno, tenemos acá, nos abriría justamente el sitio oficial acá. El sitio oficial sería este. Bueno, agregamos una resistencia más, volviendo a insertar el tema de, vamos a hacer un control C, control V, copiamos una resistencia, y la estoy agregando las dos juntas. ¿Sí? Vamos a poner esto por acá arriba. Y tenemos el ejemplo que les había dicho primero. Mucho cuidado con hacer coincidir esto en los puntitos. ¿Bien? Los puntitos son los puntitos de conexión.
Entonces tenemos tres resistencias de 10 ohms y tenemos una fuente de 18. Estoy moviendo acá la resistencia de una manera un tanto rara. Lo que estoy tratando es que esto quede derechito. Mira que quede más prolijito. Ahí está, ¿eh? La fuente. Hacemos clic ahí sobre la fuente y cambiamos la tensión a 18. Bueno, ya está en 18. Fíjense que yo puedo elegir si quiero que sea de corriente continua o de corriente alterna. Vamos a ver ahí la diferencia. Bueno, tenemos las tres resistencias en serie. Ahí abrimos el circuito y ponemos reiniciar ahí. Continuar. Bueno, continuar ahí para que siga la simulación. Cerramos el circuito y vemos cómo la corriente circula a través del circuito, a través de las tres resistencias, yendo de positivo a negativo, que sería el sentido convencional de la corriente eléctrica. El sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica se lo toma como de positivo a negativo. Pero hemos visto en el anterior video que por diferencia de potencial, las cargas eléctricas circulan, sobre todo de una mayor concentración de cargas negativas hacia donde hay una menor concentración de cargas justamente negativas, ¿bien? Entonces circularía de lo más negativo a lo más positivo. Pero bueno, por convención se ha tomado que el sentido de circulación sea de positivo a negativo, aunque en realidad las cargas eléctricas, el sentido real de circulación de las cargas eléctricas sea de la parte más negativa a la parte más positiva. Bien, no, bueno, esa es una cuestión ya puramente teórica, ¿no es cierto? En la realidad, la corriente eléctrica siempre va a circular de donde hay la mayor cantidad de cargas negativas a un lugar donde hay una menor cantidad de cargas negativas, ¿bien? De la mayor concentración de cargas negativas a donde hay una menor concentración de cargas negativas. Pero por algo convencional se lo toma de positivo a negativo. Y fíjense que acá en el simulador justamente está tomando ese sentido. Vamos de lo que es, ¿cierto?, positivo a negativo. ¿Ven? Por el movimiento de las carguitas. ¿Qué es lo que pasaría acá entonces? Vemos que la corriente eléctrica sigue un solo camino. ¿Bien? La corriente eléctrica sigue un solo camino, porque es corriente continua. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos a corriente alterna? Ponemos una frecuencia de 50 Hz. Fíjense acá abajo, ¿no es cierto? Ahora es alterna y va a cambiar de sentido constantemente de positivo a negativo. Veamos cómo es justamente la ondita que se va a formar ahí. Bien, va bien lento. Por una cuestión de ella estaba cambiando el valor de la resistencia. Porque está seleccionada y se va cambiando el valor de la resistencia. Ahí está en 10 de nuevo. Bueno, velocidad de la simulación. Vamos a acelerar un poquito. No vaya tan lento. Bueno, si podemos ver cómo se comporta la corriente alterna, veríamos algo así. ¿Bien? Una onda así de forma senoidal. Y vemos ahí como la animación nos muestra el cambio de polaridad de positivo a negativo de esta fuente. Podemos ver ahí
la corriente que circularía y cómo va variando en el tiempo, ¿verdad? No se mantiene constante, sino que va variando. Bueno, si volvemos a lo que es la fuente de corriente continua, porque estábamos trabajando con corriente continua, vemos que en realidad es una línea plana, ¿bien? Que es constante, que siempre va a mantener un valor ahí. Vemos que nuestra fuente de tensión, si la seleccionamos ahí en la fuente de tensión, nos dice que es de 18 voltios y que la corriente que circula es de 600 miliamperes. Bien, ¿estará bien eso o no? Fíjense que acá dice que el voltaje en la resistencia es de 6 voltios. Acá también nos dice que el voltaje en la resistencia es de 6 voltios. Y acá el voltaje en la resistencia también es de 6 voltios. Quiere decir que cada una de estas resistencias en serie tiene entre sus terminales de conexión un voltaje de 6 voltios. ¿Por qué ocurre eso? Y bueno, es puramente la ley de Ohm. ¿Bien? ¿Cómo seríamos? Nosotros tenemos que calcular la corriente que circula por todo el circuito. Y ya sabemos que tenemos 3 resistencias en serie y que se suman. ¿Bien? 10 más 10 más 10 igual a 30. No hace falta que sumemos eso con la calculadora. 18 voltios dividido 30. Si retornamos a lo que es la ley de Ohm para calcular lo que es la corriente eléctrica, tenemos que hacer voltaje dividido resistencia. Para calcular lo que es voltaje, perdón, lo que es corriente eléctrica, tenemos que hacer voltaje dividido resistencia. Y vamos de nuevo a lo que es la ley de Ohm. Volvamos a lo que es la ley de Ohm. Queremos calcular la corriente eléctrica y hacemos V dividido R. ¿Bien? Tenemos acá nuestro recordatorio de la ley de Ohm. Entonces tenemos en el simulador la resistencia de 10 ohms, son 30 ohms, tenemos un voltaje de 18 voltios de corriente continua, entonces vamos a hacer la división. 18 voltios dividido 30 ohms, voltaje dividido resistencia. Esto nos está dando 0,6. 0,6 amperes son 600 miliamperes. Bien. Acá hay algo que... ya sé qué pasó. Esto está desconectado y yo lo había movido. Ahí lo vamos a arreglar ahí. Lo vamos a arreglar ahí. Son cositas que pueden llegar a ocurrir ahí. Y bueno, ahora quedó desconectado acá abajo. Ahora sí volvemos a tener la conexión hecha. Entonces de ahí salía que tenemos una corriente igual a 600 miliamperes. La corriente que circula es de
600 miliamperes. Bien. En todas las resistencias la corriente es de 600 miliamperes. Bien, en la parte de abajo se ve cada una resistencia tiene una corriente de 600 miliamperes porque esa es la corriente total de todo el circuito. Y el voltaje que tiene cada una es de 6 voltios. Bien, entonces ¿cómo haríamos para calcular el voltaje que tiene cada una de las resistencias? Acuérdense que el voltaje se calculaba E por R. Entonces ya tenemos la corriente total de todo el circuito. Si cada una de las resistencias tiene un valor igual a 10, entonces 600 miliamperes multiplicado por 10 ohms me está dando 6 voltios. Bien, entonces de esa manera podemos calcular cuál es el voltaje que tiene cada una de las resistencias, ya conociendo la corriente total que circula a través de todo el circuito. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podríamos hacer lo siguiente. En lugar de tener 3 resistencias de 10, podemos reemplazarla por una sola que valga 30. Entonces de ahí que este sea, ¿cierto?, la resistencia equivalente. Vamos a dibujar acá una conexión eléctrica entre este punto y este otro. Entonces tener 3 resistencias de 10 es lo mismo que tener una sola resistencia de 30. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos lo mismo acá. La corriente de 600 miliamperes, el voltaje de 18 voltios, la resistencia de 30 ohms, y tenemos, digamos, lo mismo que hace un rato, como la misma cantidad de corriente y bueno, el mismo voltaje que tendría la resistencia, digamos, porque está alimentada por una fuente de 18. Bueno, vamos a sacar esto un momentito. Vamos a ver para acá. Fíjense que ahora vamos a hacer lo mismo pero en paralelo. Vamos a armar otro circuito con las resistencias en paralelo. De la misma forma que habíamos hecho hace un rato con resistencias de 10, pero en lugar de colocarlas en serie, las vamos a colocar en paralelo. Entonces vamos a volver a colocar en un valor de 10. Y esta la vamos a mover de nuevo para acá. Vamos a colocar en paralelo. Vamos a tratar de que queden todas en la misma posición. Porque está bastante interesante el programa y es fácil de utilizar y no es tan realista como lo que era el Tinkercad, pero igual sirve bastante bien. Hay que tener cuidado de que las conexiones acá sean correctamente realizadas acá entre cada uno de los puntitos de conexión. Control C, Control V, y bueno, tenemos más terminales de conexión acá. Vamos a conectar el otro por aquí, Control V, vamos a conectar el otro por acá, Control V, y vamos a conectar el otro por aquí. Bien, vamos a estirar esto un poquito más para acá
creo que estaba seleccionado este, pero bueno, no importa. Control B, vamos a mover esto para acá, y lo vamos a conectar aquí, lo vamos a poner derechito acá, vamos un poco más para acá, Control B, tenemos otro terminal de conexión aquí, bajamos esto hasta acá, y esto lo subimos un poquito acá y lo hacemos coincidir. Ahora esto, vamos a hacer Control B, vamos a conectarlo ahí, este acá, Control B, ahí, este lo conectamos acá, hemos conectado el circuito, me queda conectar la fuente, que esto lo vamos a achicar un poquitito acá, vamos a estirar esto, coincide en el mismo lugar, y esto lo vamos a bajar para acá. Bueno, ahora tenemos lo que habíamos visto, en un sistema formado por una fuente de alimentación y 3 resistencias en paralelo. ¿Se acuerdan cuánto nos daba el valor? Y la sumatoria en paralelo de las 3 resistencias. Bien, nos da 3,33. Nos da 3,33. La corriente ahora es mucho más grande, es igual a 5,4 amperes. Bien, ahí se lo puede ver abajito, acá cerca de lo que es el gráfico podemos ver ahí la corriente. La corriente es igual a 5,4 amperes. Ya hemos visto cómo sumar estas 3 resistencias en paralelo. Bien, si quieren lo podemos volver a hacer ahí. Les hemos dicho que tenemos que hacer una inversa, entonces 1 dividido, y vamos colocando paréntesis, vamos a poner 1 dividido 10 más 1 dividido 10, paréntesis, más paréntesis 1 dividido 10, paréntesis, ¿bien? Ahí tenemos la sumatoria de las 3 resistencias en paralelo. Y haciendo ya directamente la inversa para que nos dé en el valor real en ohms. Y es 3,33, ¿bien? Ahora, tenemos 18 voltios. Vamos a calcular ahora la corriente, que es V dividido R, voltaje dividido resistencia, entonces tenemos 18 voltios dividido 3,33. Y esto nos está dando una corriente eléctrica de 5,4 amperes, que son los 5,4 amperes que tenemos acá circulando a través del circuito. ¿Bien? Fíjense, nos da ahí, ¿cierto?, el valor de las 3 resistencias igual a 10 ohms. Si nosotros seleccionamos estas 3, bueno, pensé que iba a darme la resistencia total, pero vamos a colocar acá, a ver si nos entrega algún valor. No, bueno, nos da el valor individual. Pero, bueno, lo que es la corriente eléctrica que hemos calculado, nos da perfectamente ahí los 5,4 amperes. Así como en el Tinkercad nosotros podemos medir los valores utilizando instrumentos virtuales, acá también podemos hacer lo mismo, no lo vamos
ahondar mucho en el tema, me interesaría por ahí que ustedes jueguen un poquito con lo que son los simuladores. Así como existen los simuladores para lo que es navegador de internet, o sea, para hacerlo de manera online, también hay simuladores para aplicaciones, como aplicaciones para el celular, que, como les dije, se los voy a estar pasando a través del grupo de WhatsApp. Bien, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a parar esto un ratito. Les vamos a mostrar una última cosita. Bien. Que era lo de los instrumentos virtuales. Vamos a dibujar. Entradas y salidas, componentes activos, bloques de control, osciloscopio, funciones, ejemplos de circuito, editar, dibujar, entradas de fuentes. Acá es donde podemos digamos, sacar lo que son nuestras fuentes de tensión, ¿no es cierto?, de dos terminales. Fuente de tensión de dos terminales sería la fuente de corriente continua. La fuente de tensión CA sería la de corriente alterna. Salida y rótulos, componentes activos, bloques. Acá tenemos llave analógica controlada de una posición. La llave es una llave, ¿no es cierto? Una llavecita de lo que sería, ¿no es cierto?, un interruptor o una llave de un punto. Que no encuentro son justamente los instrumentos. Bueno, seguramente no debe tener los instrumentos propiamente dichos, digamos, porque ya nos está dando ahí una pequeña visualización de la onda, ¿no es cierto? Acá abajo nos muestra cómo se va comportando la corriente y a su vez la corriente de la tensión, y a su vez nos está diciendo diferentes valores que va tomando, digamos, la tensión y la corriente eléctrica. Así que aparentemente no tenemos lo que son instrumentos de medición, pero bueno, no importa. Mi idea era probar, ¿cierto?, que haga una medición de las tres resistencias, a ver si me daba, ¿cierto?, el valor ese de 3,33. Bueno, no obstante, este programita me gustó mucho porque me permite justamente visualizar este tema de cómo circularía la corriente, en este caso para mostrarles justamente cómo en un circuito paralelo la corriente eléctrica se divide en tres caminos. Bueno, en este caso pues son tres resistencias. Se divide en por lo menos dos caminos diferentes, de acuerdo a la cantidad de resistencia o de aparatos que tengamos conectados en paralelo, porque así como son resistencias podemos conectar lamparitas. Así que bueno, yo creo que estaríamos ya cubriendo gran parte de lo que sería el material necesario para ver y trabajar en las guías, en la guía número 4, que va a abarcar lo que es el cálculo utilizando la ley de Ohm y cálculo utilizando resistencias en serie y en paralelo. Bien. No obstante, en cada guía va a haber un pequeño recordatorio de cómo se hace la sumatoria. Pero no obstante, digamos, aparte de ese material teórico en las guías, pueden ver justamente estos videos para que podamos ver cómo se hace el cálculo tanto de la resistencia en serie como de la resistencia en paralelo. Y a su vez podemos jugar un poquito con estos circuitos e ir viendo
si coinciden nuestros cálculos con la simulación, ya que por lo tanto ya que por el momento, mejor dicho, no podemos trabajar con algo real, ¿bien? Por la circunstancia en la que estamos, vamos a trabajar con algo virtual, que en este caso son los simuladores de circuito. Así que vamos a dejarlo aquí, ¿bien? Vamos a parar ahí la simulación, espero que les haya gustado. Yo voy a estar compartiendo estos links a los diferentes simuladores, ¿bien? Así como tenemos lo que es este simulador, que es se llama Circuit Simulator Apple, bien, de falstad.com/circuit va a aparecer este simulador. Tenemos también el de Tinkercad, que no lo vamos a dejar de lado porque es un simulador que es bastante realista. No lo vamos a dejar de lado el de Tinkercad. Y también vamos a utilizar este por el hecho de que es simple y tiene bastantes cositas que podemos ir explorando ahí para ver qué es lo que tiene. En la Corona hemos trabajado con resistencia nada más, pero hay un montón de cosas más que podemos ver ahí. Bueno, hasta acá el video en donde hemos hablado de todo un poco, ¿no es cierto?, desde lo que es la diferencia entre electricidad y electrónica. Hemos visto de nuevo un poco de lo de la ley de Ohm, hemos visto qué es lo que tiene una resistencia eléctrica por dentro, hemos visto el código de colores, bien, hemos visto cómo trabajar con el código de colores, hemos visto una calculadora también online que nos permite hacer el cálculo del valor de la resistencia según esos colores. Hemos visto también que el Tinkercad, si bien está muy bueno, tiene un pequeño problemita ahí con el cálculo, no con el cálculo, sino con el código de colores de las resistencias, pero bueno, seguramente eso en algún momento lo van a corregir. Y bueno, hasta acá llegaría esta clase, que se ha hecho un poquito larga, pero bueno, es así, digamos, tratar de condensar, digamos, todo el contenido en videos cortitos es medio complicado, pues por ahí es necesario ahondar en ciertas cosas. Así que espero que les haya sido interesante esta clase, que puedan ver más que nada lo que son los simuladores, de que podemos practicar lo que es cálculo de resistencia en serie en paralelo y lo de la ley de Ohm a posterior ahí en la guía número 4. Así que me despido, que tengan una linda tarde y esperemos que salga todo bien.